cuáles son verdaderamente esas ventajas o esos elementos que nos dan utilizar esas tecnologías emergentes. Por ejemplo, herramientas como el Zoom, como el Skype, ¿verdad? Como el mismo Google Meet, tenían ya tiempo de estar en las plataformas disponibles para hacer videollamadas y hacer trabajo colaborativo en línea. Sin embargo, no es hasta la pandemia que se hace una sobreexplotación de esto y, por ejemplo, la gente de Zoom hizo muy buenos réditos en el 2020, réditos económicos, y entonces en ese momento, esa no era una tecnología nueva, pero sí fue una tecnología emergente porque en ese momento la empezamos a utilizar y a demandar montones. En este momento, ¿por qué la inteligencia artificial es una tecnología emergente? No es una tecnología nueva, porque no es nueva, tiene larga data, pero es en este momento en donde está teniendo un ciclo de sobreexpectación. Y es en este momento donde nosotros también tenemos que empezar a investigar qué es lo que podemos lograr y qué es lo que se logra integrando esa inteligencia artificial en estos procesos. Además de esas, hay otros procesos perdón, otras tecnologías que también son emergentes, por ejemplo, la realidad virtual y aumentada, lo del Internet de las cosas, es algo que va y viene. En este momento también la impresión 3D acompañan a la inteligencia artificial, entre muchas otras tecnologías, pero enlisto estas porque creo que pueden tener un impacto más cercano a lo que nosotros necesitamos en educación superior. Miren, voy a dejar de compartir un momento porque quiero enseñarles unos espacios educativos que tiene abiertos en este momento el Instituto Tecnológico de Monterrey. Nada más así, quiero que hagamos un vuelo de pájaro, ¿verdad? Por el sitio y luego ustedes lo van a ver por ahí, porque esta gente pues ha tenido la visión de incorporar estas tecnologías emergentes como parte de los espacios educativos con los cuales están, ¿cómo se llama?, compartiendo y desarrollando la educación superior en este momento. Resulta que en el TEC de Monterrey hay aulas de interacción remota, espacios para sesiones virtuales de aprendizaje, telepresencia con efecto de holograma, un Hall Immersing Room, zonas de aprendizaje inmersivos y laboratorios remotos. Ellos ya en este momento lo tienen a disposición del estudiantado, no solamente digamos que en el campus central, sino también en las sedes. Y ahí ustedes pueden ver qué es lo que conllevan cada uno de esos elementos. Interesante, ¿verdad? Por ejemplo, esto de la zona de aprendizaje inmersivo con tecnologías. Resulta que aquí, entonces podemos utilizar, aquí están utilizando realidad virtual e inmersiva como parte también con el Whole Immersive Room, en las sesiones virtuales en tiempo real. Bueno, y ni qué decir de los laboratorios remotos, ¿verdad? Que desearíamos que en áreas como las ciencias, por ejemplo, podamos tener más laboratorios remotos en donde yo, ¿verdad? No necesito ir a las instalaciones, sino que desde mi casa puedo hacer uso de esos laboratorios, ¿verdad? Que están siendo enriquecidos y que también sirven para una educación de tipo híbrido. Bueno, entonces por ahí les dejo nada más la espinita para que vean que esto, ¿verdad? De las tecnologías emergentes y de qué estamos haciendo en las universidades. Tenemos un ejemplo bastante cercano como es el Tecnológico de Monterrey, en donde efectivamente estamos utilizando tecnologías emergentes ya dentro de la docencia. Y cuando llegamos a la inteligencia artificial, este, no he estado con ustedes en el Congreso, supongo yo que han ya discutido en relación con estos temas, pero hay elementos desde el punto de vista político y ético a nivel universitario que nosotros también tenemos que considerar. Dentro de lo político, ¿verdad? ¿Qué pasa con la protección de datos de las personas usuarias de esas tecnologías? ¿Qué pasa con la accesibilidad? O sea, ¿tienen o no tienen acceso a esos recursos? Con el mismo diseño de algoritmos, o sea, cuáles van a ser esos lineamientos desde los cuales nosotros como universidad podríamos estar diseñando algoritmos ahí. Respecto al uso ético, bueno, en esto de la integridad académica, ¿cómo vamos a trabajar
para que tanto estudiantes, docentes, personal administrativo utilicen esto, no para beneficio propio, no para hacer algo, para hacerle daño a los demás, sino para poder hacer algo que colabore con el resto del mundo, con la humanidad, para hacer trabajos sin que sean plagios, ¿verdad? Sino que sean trabajos que se puedan enriquecer. Entendiendo además que la inteligencia artificial tiene sesgos cognitivos, que nosotros mismos las personas se las hemos dado porque ahí están nuestros datos y está toda nuestra información y esa información tiene sesgos, pero además que tienen que ver con género y diversidad, porque es cierto también que las mujeres estamos menos inmersas en el mundo de la inteligencia artificial y por lo tanto ahí también dentro de ese sesgo cognitivo también podríamos tener un sesgo vinculado al ser mujer u hombre. Y dentro de esto también, del uso de la inteligencia artificial en educación superior, hay uno de los muchos aprendizajes, ¿verdad?, al que me quiero referir, que es el aprendizaje adaptativo. Entonces, ¿qué hace? Hay plataformas de aprendizaje adaptativo. ¿Qué lo que hacen? Es que utilizan la inteligencia artificial para personalizar la experiencia de aprendizaje del estudiante. Entonces, ¿de qué nos basamos? Bueno, de que cada persona tiene niveles de conocimiento distintos, además tiene algunas, podríamos decir, formas de aprendizaje que le son más cercanas y por lo tanto, las lecciones y el contenido podríamos nosotros ajustarlas a esas características. Entonces, en el aprendizaje adaptativo, las plataformas utilizan algoritmos, ¿verdad? Analizan el rendimiento, además le dan realimentación a la persona estudiante y es, ¿verdad?, la inteligencia la que identifica patrones y es con esos patrones entonces que yo adapto las funciones perdón, las actividades de aprendizaje a esas necesidades específicas que tienen las personas estudiantes. Resulta que, por ejemplo, Google Classroom ya tiene aprendizaje adaptativo incorporado en una cuestión que se llama prácticas guiadas. Se las voy a mostrar un momentito. Esto de las prácticas guiadas es un video corto para que ustedes vean, ¿verdad?, que esto que estoy hablando de lo del aprendizaje adaptativo no es que sea imposible de poderlo utilizar, sino que nosotros ya tenemos algo como el Google Classroom disponible para utilizarlo. Entonces, bueno, les voy a dar pantalla completa y son 3 minutitos ahí, como para que ustedes vean qué son estas prácticas El guiadas. aprendizaje es personal. Los estudiantes demuestran un mayor compromiso y aprenden de una manera más eficiente cuando reciben un feedback inmediato. Sin embargo, no siempre es posible brindarles ayuda personalizada con las actuales herramientas de aprendizaje. Para el equipo docente, lo ideal sería contar con un tutor para cada estudiante que le ayude a corregir los trabajos y haga un seguimiento de su nivel de comprensión. Es por eso que estamos creando una nueva herramienta en Google Classroom llamada Prácticas Guiadas, que le permite a cada docente generar tareas interactivas a partir de contenidos existentes o desde cero. Los estudiantes pueden recibir ayuda inmediata mientras completan los ejercicios y sus docentes pueden obtener información de manera automática para ver dónde surgen las dificultades. Veamos cómo funciona. Después de que un profesor crea una serie de ejercicios, ya sea a partir del contenido existente o formulando sus propias preguntas, nuestra tecnología de aprendizaje adaptativo utiliza la inteligencia artificial para identificar cuáles son las habilidades de aprendizaje más relevantes para cada pregunta y propone consejos y recursos apropiados que estarán disponibles para estudiantes que necesiten ayuda. Además de los tipos de preguntas habituales, como las de opción múltiple y las de respuesta corta, Prácticas Guiadas cuenta con un teclado matemático integrado y utiliza nuestra tecnología de aprendizaje adaptativo para ofrecer una calificación automática avanzada de las respuestas equivalentes. Las prácticas guiadas son asignadas por cada docente a través de Google Classroom como cualquier otra tarea. Cada estudiante abre las prácticas guiadas directamente como una tarea desde Google Classroom. A medida que realiza el ejercicio, la calificación automática le permite saber inmediatamente si su resolución es correcta, lo que le ayuda a construir confianza,
a mantener el compromiso y a evitar que un pequeño error afecte toda la práctica. Si no logra acertar en el primer intento, las sugerencias incorporadas le brindarán ayuda. En caso de que no sepa por dónde empezar a resolver un ejercicio, puede abrir la sección Ayuda adicional, que contiene videos recomendados y fichas de concepto específicas para cada capacidad de aprendizaje. Entre las funciones adicionales, se incluye un espacio en el que cada estudiante puede mostrar la evolución de su trabajo y él o la docente entender su razonamiento. Para las actividades creadas con prácticas guiadas, existen funciones mejoradas en la vista de calificaciones de Classroom. Así, los profesores obtienen un panorama rápido del rendimiento de la clase y pueden ver todos los intentos de sus estudiantes para resolver un problema. Las estadísticas de la clase revelan la tendencia de todo el aula para que cada docente pueda ajustar el plan de enseñanza en caso de que surjan dificultades con una misma pregunta o concepto. Con prácticas guiadas, cada estudiante recibe la ayuda que necesita de manera más rápida y cada docente obtiene información útil para mejorar su clase. Sabemos que no hay dos procesos de aprendizaje iguales. Por eso, creamos herramientas que se adaptan al tuyo. Bueno, entonces, ¿verdad? Entonces esto del aprendizaje adaptativo, como les decía, no es ¿verdad? Algo que está en lo posible, sino que es real. O sea, nosotros podemos estar utilizando aprendizaje adaptativo, dependiendo también de las plataformas que tengamos en nuestras instituciones. Y entonces es aquí donde, ¿verdad? Me voy a centrar en la preparación pedagógica, porque a ver, pueden haber múltiples herramientas, enfoques, etcétera, tecnologías, pero también yo necesito que la persona docente universitaria no solamente tenga el conocimiento especialista profundo por el cual, ¿verdad? Lo tenemos contratado en la universidad como químico, como filósofo, como historiador, como abogado, como ingeniero, etcétera, sino que necesito también que tengan esos saberes y competencias pedagógicas que que le permitan transitar, ¿verdad? También a un uso crítico e intencionado de la tecnología y hacia prácticas pedagógicas también con una intencionalidad distinta a lo que hemos tenido hasta ahora. Y en esos saberes y competencias pedagógicas, digamos, pensando también en ese futuro, no solamente en lo que necesitamos hoy, necesitamos gente que conozca sobre metodología, sobre mediación pedagógica, sobre evaluación, sobre diseño curricular, sobre el diseño de experiencias de aprendizaje. Necesitamos gente que tenga una práctica reflexiva, que conozca sobre tendencias educativas, sobre mejora continua y obviamente que tenga también competencias digitales docentes. Cuando hablamos de metodologías y mediación pedagógica, ¿a qué nos referimos? A que tenga capacidad para seleccionar y aplicar metodologías que ayuden al aprendizaje y a la mediación, de acuerdo con el estudiantado que tenga. En esta imagen, ¿verdad? Que no pude encontrar otra que no tuviera un fondo y por eso la tuve que poner. Es que al final, cuando yo hablo de mediación pedagógica, es porque estoy tendiendo puentes entre lo que el estudiante sabe y lo que necesito que aprenda. Y para poderlo lograr, yo necesito ir más allá que solamente brindar un contenido. Necesito también poner en situación al estudiante en función de lo que va a vivir en su camino profesional. Respecto a las estrategias evaluativas, bueno, necesito también gente que sepa diseñar estrategias de evaluación que sea congruente con los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Esas estrategias sean justas, sean efectivas. Em, por ahí todavía quedan docentes universitarios que preguntan cosas de memoria de la página 350 del libro de Química General 2. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y eso es tan relevante, tan importante que usted no podría hacer otro tipo de evaluación que no sea una prueba memorística? No podría ser un proyecto, no podría ser algún otro trabajo en donde ese estudiante le demuestre que efectivamente conoce, sabe, desarrolló el saber que usted necesita. A nivel de diseño curricular, miren, no sé ustedes, pero
pero a mí prácticamente muy tempranamente, desde que entré a la universidad, me correspondió estar desarrollando planes de estudio, programas, y esto muy de la mano con definir objetivos, contenidos, estructurar cursos, hacer planificaciones de secuencias pedagógicas, etcétera. Y eso lo necesitamos seguir haciendo, porque además el currículum universitario necesita estar constantemente en transformación. No podemos seguirlo pensando como una cuestión fija que no se mueve. Y a su vez, pues entonces como docentes tenemos que diseñar situaciones de aprendizaje en donde esa planificación, ¿verdad?, fomente la participación del estudiantado y el desarrollo de los aprendizajes que queremos. Además, necesito una persona docente que tenga una práctica reflexiva, porque ¿qué hacemos si repetimos continuamente lo mismo, la misma estrategia, la misma evaluación por años y no hacemos cambios? O sea, necesitamos gente que revise y evalúe su propia enseñanza de manera crítica. Y eso incluye identificar áreas de mejora, ¿verdad? Y retroalimentarnos también. En términos de tendencias educativas, bueno, en este momento pueden haber muchas tendencias educativas, pero si yo no las busco, si yo no las investigo, si yo no me voy a ver qué es lo que es, cómo está avanzando la educación superior, cómo se integran nuevas tecnologías, y cómo hago entonces yo para renovar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. O sea, necesito mantenerme también al día con esto. Y una persona que vea que tenemos la capacidad de mejorar continuamente. O sea, es que toda la vida podemos hacer las cosas mejor. Y eso implica entonces poder también mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de mis estudiantes. Y en términos de las competencias digitales docentes, pues implica también utilizar esas tecnologías digitales en la enseñanza, en la planificación, en la comunicación, en la gestión. Y por ahí, si bien hay muchos marcos de competencias distintos, tenemos, por ejemplo, el marco de competencias digitales de la Unión Europea. Y entonces, en donde además, entonces nos dicen que esa utilización de la competencia digital tiene que ver, ¿verdad? También con mi compromiso, con el uso de recursos, con la integración en la enseñanza y el aprendizaje, con la evaluación, con el empoderar al estudiante, con el desarrollo de la competencia digital de mis mismos estudiantes. Entonces, en realidad, esta competencia digital transversaliza todo el quehacer que realiza una persona docente en este momento. Y luego, entonces, ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial en la pedagogía universitaria? Em, bueno, en primer lugar, y tratando de irnos hacia una cuestión, pensando más es en la pedagogía de la pregunta. Miren, el chat GPT, todos aquí sabemos, ¿verdad?, que yo necesito hacer una muy buena pregunta, porque si yo hago una pregunta mala, una mala pregunta, una pregunta simple, el chat GPT me devuelve alguna tontería, algo simple. Pero si yo quiero algo mucho más elaborado, yo necesito hacer una pregunta muy buena. Y resulta que nos tenemos que entrenar entonces para hacer preguntas. ¿Y cómo deben ser esas preguntas? Tienen que ser preguntas claras. Necesito, ¿verdad?, definir muy bien el problema o la necesidad. Tienen que ser problemas relevantes, porque al final, para tener más información, podría utilizar la inteligencia artificial o no, pero si yo quiero aportarle valor a algo en específico, necesito que esa pregunta también sea relevante para que tenga esa aportación de valor. Necesito además que sea factible, ¿verdad?, que se ajuste a los recursos y las capacidades que tengo, pero además que sea ética, ¿verdad?, y que respete los principios y valores humanos. El ambiente también. Yo necesito entonces entrenar de alguna forma a mi estudiantado para que haga buenas preguntas. ¿Y cómo lo hago yo? Bueno, también necesito tener espacios de reflexión, de construcción de preguntas a lo interno de mis clases, que lleven a la gente a desarrollar ese pensamiento crítico que necesitamos, para que no sean nada más
personas que instrumentalicen o vayan a hacer lo que les digan, sino que también problematicen en relación con eso. Y eso, digamos, el chat GPT me ayuda, ¿verdad?, a potenciar esa pedagogía de la pregunta y hacerlas bien. Pero también yo podría utilizar la inteligencia artificial para personalizar aprendizajes. Entonces la gente cuando dice personalizar aprendizajes piensa que es individualizar. No es lo mismo personalizar que individualizar. En la personalización, las personas estudiantes pueden tomar decisiones en relación con su formación. Y eso, ¿verdad? A veces nosotros como docentes universitarios y docentes universitarias lo dejamos de lado. Tenemos gente adulta al frente, tenemos gente que se está desarrollando en sus competencias profesionales. A mí me dicen que yo soy muy idealista, lo soy, y yo confío plenamente en las capacidades de mis estudiantes. Por el momento, he sufrido decepciones, pero no han sido tan terribles como para decir que una persona estudiante no tenga la capacidad de decisión también en su formación. Y entonces, cuando yo digo de personalizar, la inteligencia artificial puede ayudarme a adaptar el contenido y las actividades de acuerdo a las necesidades individuales de cada estudiante. Yo por aquí les tengo un ejemplo ya viejito de algo que hicimos en pandemia, que fue que yo creé un paisaje de aprendizaje, pero además me di a la tarea también de decirle al chat GPT que me ayudara a crear un paisaje de aprendizaje para un tema en específico. Les voy a enseñar bueno, el paisaje de aprendizaje que utilicé yo en 2020 como para que ustedes se hagan a la idea de que es un paisaje de aprendizaje si no lo han visto, y si no, pues para que vean otro ejemplo si ya lo han visto. Y luego ¿qué hice yo con el chat GPT para poder personalizar en, en un espacio con una temática específica? Muy bien. Entonces, miren, voy a enseñarles primero, y ya estoy cerrando para los organizadores que no se asusten de que voy a durar 3 horas más. No, ya voy cerrando. Em, Aquí, entonces, este es un paisaje de aprendizaje, lo hice en Genial y se puede hacer este es un paisaje de aprendizaje digital, se puede hacer presencial también, analógico, etcétera, como ustedes quieran. ¿Cuál es la idea de un paisaje de aprendizaje? El paisaje de aprendizaje tiene una narrativa que va a llevar a la persona estudiante a ir avanzando, tiene un poquito de gamificación también, entonces el estudiante va avanzando en los temas, pero además las actividades que tiene que realizar no necesarias son las mismas para todas las personas, sino que yo voy a poner actividades que son equivalentes y que unos podrían hacer unas y otros podrían hacer otras actividades. Y al final logramos los objetivos que yo quiero lograr para ese proceso de aprendizaje. Entonces, este es uno sobre recursos tradicionales en la enseñanza de las ciencias. Y entonces esta es la narrativa. ¿Verdad? Que es algo muy interesante porque ahora a las personas se les olvida de que existen los recursos tradicionales y que antes las personas teníamos periódicos, revistas, libros, pizarras y otras cuestiones que podríamos utilizar en la enseñanza. Bueno, entonces aquí les planteo, ¿verdad? Que es como, digamos, esa narrativa, ¿verdad? De este profesor que le vamos a ayudar a entender, ¿verdad? Y tienen que hacer un muro virtual. Entonces, por ahí les digo cómo hacer el muro virtual. Insisto, esto es un paisaje de plena pandemia 2020, entonces todo era completamente virtualizado. Entonces, bueno, entonces por aquí yo tengo un camino, ¿verdad? Ahí con diferentes recursos que voy a ir avanzando, digamos, de acuerdo con las etapas que he puesto. Entonces, en primer lugar, bueno, ahí empezamos definiendo que es un recurso didáctico y luego entonces voy pasando por recursos tradicionales, por ejemplo, como se usa la pizarra, el rotafolio, el cartel, no sé qué. Y por acá tengo entonces las indicaciones. Y entonces a la persona en este caso tiene que, bueno, revisar un video. Le digo que para un tema tiene que procederse a grabar con su celular y que puede utilizar o un rotafolio, o un cartel, o una pizarra. Y que tiene que utilizar didácticamente el recurso de su voz, ¿verdad? Para
a utilizarlo apropiadamente y que luego tiene que mandar ese video y subirlo en su muro virtual. Entonces, da lo mismo si hizo un rotafolio, un cartel o si utilizó una pizarra en un aula. Lo importante es que va a tener que utilizar adecuadamente no solo la voz, sino también el recurso que, que está implementando. Bueno, y ahí yo tengo otra información para que lo haga. Em, por ejemplo, con recursos bibliográficos, ¿verdad? En el caso de las ciencias, los libros clásicos, ciencia pop, ciencia ficción, cómics, noticias científicas, el mismo periódico, igual, entonces aquí tengo la información y yo le doy indicaciones a la persona sobre qué hacer y le digo, ¿verdad? ¿Cuál es su posibilidad? Ah, bueno, y algo importante del paisaje de aprendizaje es que yo aquí hago combinación de la taxonomía revisada de Bloom para el objetivo, ¿verdad? Entonces le digo en qué nivel está y además cuáles inteligencias múltiples está utilizando la persona en el momento en que hace esa actividad. Bueno, este es ¿verdad? Esto es un paisaje ahí sencillito, es el que tenía para compartirles con ustedes. Y entonces anoche me puse a experimentar con el chat GPT y entonces le dije que quería que me ayudara a hacer un paisaje de aprendizaje. Y esta es la interacción, digamos, que tuve con el chat. Bueno, número uno, en el chat usted siempre tiene que poner cómo quiere usted que actúe, ¿verdad? El chat. Y entonces le dije que actuara como una educadora de alta capacidad de comunicación escrita, que fuera doctora en educación, especialista en formación docente, en tecnologías emergentes, en pedagogía universitaria y con investigaciones en diversas áreas de la educación. Después pensé, bueno, entonces él me dice que sí, ¿verdad? Y entonces le digo que me ayude a diseñar un paisaje de aprendizaje para estudiantes universitarios de primer año sobre el tema de reacciones químicas, que quiero que utilice la narrativa de los Avengers de DC Comics y que plantee un gran problema inicial que puede irse resolviendo conforme se avancen las actividades. Ok, entonces aquí me plantea, ¿verdad? Entonces se llama Misión Química de los Aprendizajes y me hace ahí la introducción y el problema. Y me dice las etapas que debería tener el paisaje de aprendizaje. Incluso con evaluación y algunos recursos que podría utilizar. Entonces yo le dije que me desarrollara la etapa 3 y que me incluyera actividades obligatorias para todo el grupo, otras optativas, ¿verdad? Que tengan el mismo nivel de dificultad y que plantee también estrategias de evaluación. Entonces aquí me hace la descripción de las actividades, ¿verdad? Las obligatorias, las que pueden elegir una de las dos, ¿verdad? Y hasta me plantea las estrategias de evaluación. Y ya por último, entonces yo le dije, para terminar de experimentar, ¿verdad? Que me creara una rúbrica tipo tabla para porque él plantea aquí un informe de reflexión por parte del estudiantado. Entonces, que para poder evaluar el informe de reflexión. Y bueno, ahí están los criterios y está la tabla. Miren, en algunas ocasiones que he trabajado con compañeros y compañeras que son profesores universitarios y profesoras universitarias, me han dicho, ¿verdad? Que es que eso de la creatividad a ellos no se les da. Y que entonces, entonces al final terminamos dando las clases como nos las daban a nosotros y a nosotras, porque eso es lo que sabemos. Pero resulta que el mundo ha cambiado. La gente que tenemos actualmente en las aulas tiene otras características y quieren algo más de nosotros. Y si nosotros como profesores y profesoras universitarias sabemos de pedagogía, sabemos de que existen estrategias metodológicas, hemos visto ejemplos, el chat GPT me podría ayudar a mí a buscar esa creatividad que tal vez me es difícil encontrar de otra forma. Pero además, si yo tuviera la capacidad de compartir mis experiencias, de construir junto a otras personas esas experiencias de aprendizaje, yo creo que la educación universitaria sería distinta y podríamos cambiar. Y pensando en esa educación que quisiéramos para el futuro, podríamos hacer diferencia respecto a lo que tenemos actualmente. Y ya para concluir, traigo un par de frases de este autor Godillo, es argentino, trabaja temas de perspectiva en educación. Y entonces dice Godillo que el tiempo del futuro ha sido siempre el espacio de la utopía, el lugar donde se disputan su razón de ser lo posible y lo deseable, lo que puede y lo que debe llegar a ser,
lo que tendremos, lo que queremos hacer y lo que tendríamos que hacer. Y entonces yo digo, yo quiero la mitad de las universidades del mundo cerradas en el 2026. Y la respuesta es no. Yo quiero que las universidades continúen abiertas. ¿Tenemos que hacer cambios? Sí. Em, yo les planteé una pregunta al inicio, ¿podrá una inteligencia artificial sustituir a un profesor? Yo creo que no. Em, ¿Por qué? Porque tenemos este componente humano que la educación lo requiere, lo necesita. Nuestra experiencia como profesionales, nuestros estudiantes la necesitan cuando están ahí en formación con nosotros. Y entonces pensar en ese futuro de la universidad, como dice Godillo, anticiparlo, valorarlo, decidirlo, es este el momento en que nosotros y nosotras que estamos en la educación universitaria podemos hacerlo. Y aun cuando vengan tiempos de aceleración y cuando hayan escenarios catastróficos, yo quisiera vivir en la república de lo deseable, y lo deseable es que la universidad le dé a las nuevas generaciones lo que ellas necesitan para construir un mundo mejor que el que tenemos. Porque todos los problemas que tenemos, compañeros y compañeras, nosotros no los hemos podido resolver. Y les toca a esas nuevas generaciones resolverlo. Y bueno, qué mejor en que empezar con transformar las cosas que nosotros hacemos a lo interno de la universidad. Y bueno, y con esta es mi última reflexión. Y bueno, atenta a sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Susana. Realmente una tema. No sé si en el público presente y virtual tienen alguna consulta para la doctora. Consulten, chicos. Que no les dé pena decir que usamos ChatGPT. ¿No hay preguntas? Compañeros, aquí hay una persona que me está pidiendo mi contacto. Entonces, voy a pasar para todos mi correo electrónico, al cual me pueden escribir sin ningún problema, al correo de la universidad. Nada más que creo. El grupo de la reunión. Voy aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Much- mm, bueno, muchas gracias por todo, por la invitación. Este es el segundo año de participar. Excelente enseñanza. Es algo nuevo para muchas personas, muchos de nosotros, la tecnología. Y es muy importante, pues, desde nuestra casa donde estemos, que sigamos, pues, aprendiendo cada día más. Y lo agradezco mucho por la oportunidad que nos brinda, pues, enseñarnos lo que ustedes tienen el conocimiento adquirido. Y solamente eso. No, muchísimas gracias a ustedes, más bien por participar. Y yo creo que, ¿verdad? Que las personas, que los seres humanos, somos lo que somos justamente por nuestro deseo de aprender y de superarnos. Em, y siempre hay algo nuevo que aprender. Y qué bueno que esto haya sido un aprendizaje para usted. Me alegra montones y la invito a las demás personas a seguir, ¿verdad? En este aprendizaje, a seguir buscando, a seguir mejorando, como profesionales, que somos. Gracias, doctora. Tenemos dos preguntas. En el chat, Javier García nos consulta. Hola, tengo una consulta. ¿Se puede obtener referencias bibliográficas si se usa ChatGPT? No, es parte de los sesgos que tiene el chat. El chat se los inventa. Si usted quiere, a ver, hay una herramienta que se llama Consensus, que es así,
te buscan en bases de datos de revistas y demás indexadas en relación con una temática particular. Pero, a ver, tenemos que entender que un número uno, la herramienta está optimizada para el idioma inglés. Yo la he utilizado, a ver qué tal me resulta. Y para hacer una indagación inicial, pues vale la pena, ¿verdad? Pero siempre hay que volver a revisar, digamos, más profundamente, ¿verdad? Lo que esta herramienta nos da, consensus. Y luego hay otra que yo también he utilizado, que esta, no, esta Consensus y otra que se llama Chat PDF, nos las compartió un compañero colega de España que se llama César Pollatos Dorado. Y en el Chat PDF, en la versión gratuita, usted puede subir hasta 2 archivos en PDF al día y usted puede interactuar y preguntarle cosas al escrito que usted está poniendo ahí. Pero digamos, ¿verdad? Es una versión gratuita. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? Que en lugar de yo tener que leerme 200 páginas de un libro, yo podría preguntarle al chat PDF si necesito una temática específica en dónde está. Y entonces eso usted lo corrobora, lo busca, lo revisa, ¿verdad? Y ahí eso le ayuda. ¿Qué diría yo? Que si usted va a hacer una investigación de carácter académico, no vale la pena usar ChatGPT. Que si usted está haciendo un trabajo, algunos antecedentes en relación con una investigación, usted podría hacer uso del chat PDF o del consensus. Pero es que al final también nuestro cerebro tiene que trabajar y nosotros también necesitamos empezar a revisar, a escribir, ¿verdad? A problematizar con la información. Y entonces siempre vamos a necesitar, ¿verdad? Algo más que solo la herramienta que tenemos ahí. Muchas gracias, doctora. Y por acá tenemos dos preguntas. La uno, ¿cómo fomentar la creatividad en los docentes? Bueno, a ver, es que este asunto de la creatividad se las trae en todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad y más nosotros como personas docentes. Eh, yo pienso que la persona docente, independientemente del nivel en el que esté, tiene que ser una persona que tenga apertura al cambio y una amplitud de criterio. Si usted es una persona un poco cerrada, si usted se siente muy abrumado o abrumada, ¿verdad? Por los cambios que están aconteciendo, eso a usted le afecta en relación a cómo usted piensa la docencia. Em, Eso no quiere decir que no me asuste o que no nos asustemos en relación con ciertas cuestiones que nos ocurren en el día a día, pero es buscar oportunidades cuando solamente hay problemas por todo lado. Entonces yo diría que el número uno es eso, ¿verdad? Esa actitud hacia la vida, ¿verdad? Hacia el mundo, hacia el conocimiento. Y en segundo lugar, yo creo que hay que retarse, porque es sencillo yo seguir haciendo lo que siempre he venido haciendo. Cuando hago un cambio, ¿verdad? Eso me incomoda, es difícil, tengo que dedicar tiempo, tengo que estudiar, tengo que hacerlo diferente. Entonces, para mí la creatividad va en función también, entonces, de esas posibilidades, ¿verdad? Para ayudarme a pensar distinto lo que hago. Y ahí es cuando yo les digo, si una persona tiene preparación pedagógica y además está al día con las tendencias que existen en el mundo, eso me puede dar información importante sobre estrategias que yo podría adaptar a mi entorno, a mi contexto. Y vuelvo a insistir, adaptarlas a mi contexto, porque entonces en mi contexto yo sé con qué recursos cuento, cómo es la persona, cuánto tiempo tengo, con qué temas, etcétera, y eso me ayuda entonces a tener esa capacidad un poco de más creatividad. Y luego, como les enseñé ahora, el chat GPT me puede ayudar también, o sea, si al final a mí no me da para hacer una narrativa, para hacer un cuento extraordinario, bueno, al rato el chat me ayude con algunas ideas que yo puedo terminar de hilvanar y hacer algo distinto. Siempre teniendo clara cuál es esa estrategia didáctica que yo quisiera implementar.
Muchas gracias, doctora. Muy relacionada a las últimas frases que usted acaba de mencionar. Una participante pregunta, ¿qué tan ético es utilizar el chat GPT? Bueno, es que ahí es, a ver, hay, yo creo que en general las personas tenemos un marco ético desde el cual nos movemos y tomamos decisiones para nuestras vidas. Entonces yo le devolvería varias preguntas. Uno, ¿para qué quiere usted utilizar el chat GPT? ¿Quiere utilizar el chat GPT para hacerle daño a otras personas? ¿Quiere utilizar el chat GPT para hacer un fraude? ¿Quiere utilizar el chat GPT porque quiere engañar? ¿O usted quiere utilizar el chat GPT porque quiere una información distinta, porque quiere que le ayude a pensar de forma distinta para una clase, porque quiere usted potenciar su planeamiento didáctico, porque está buscando nuevas formas de hacer evaluación, de preguntas reflexivas para sus estudiantes? Entonces ahí yo le diría, este, mm, ¿cuál es la utilidad y la intencionalidad de utilizar esa herramienta? Y luego toca también a las instituciones educativas, independientemente del nivel, em, tomar decisiones en relación a- a qué y para qué podríamos utilizar esas herramientas de inteligencia artificial. Nos toca a nosotros también hacernos nuestros marcos y a partir de ahí hacerlo. Entonces, ¿verdad? Entonces, si es ético o no, yo le diría, ¿para qué? ¿Para qué usted quiere usarlo? Y eso es lo que le va a dar la respuesta. Gracias, doctora. Tenemos a Gerson Reyes con la manito arriba. Gerson, ¿tiene alguna consulta? Listo. Perdón, Gerson, no le escuchamos. Bueno, aprovecho y tengo una última pregunta por acá, doctora. ¿Será necesario incluir una clase en escuelas, colegios y universidades de cómo utilizar la inteligencia artificial? Qué interesante. No lo había pensado. Yo pienso que no hace falta una clase. Me parece que si las personas docentes de las instituciones utilizamos la inteligencia artificial y enseñamos con inteligencia artificial a nuestros estudiantes y modelamos cómo puede ser ese uso, ¿verdad? Y además, de alguna forma, supervisamos qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, dependiendo de la actividad que estemos planteando. Yo creo que la gente aprendería a utilizar la inteligencia artificial de forma transversal. Ahora bien, nosotros tenemos la obligación de desarrollar las competencias digitales del estudiantado. Y podría ser, ¿verdad? Que ya dentro de las acciones que se realicen en las instituciones, no sé si por cursos, por talleres, etcétera, se pueda entonces también integrar entonces a la inteligencia artificial como una de las tecnologías que estemos desarrollando ahí. Em, pero bueno, son posibilidades. Como el futuro lo construimos, yo creo que toca en este momento tomar decisiones de qué haríamos en relación con esa formación para el uso ético de la inteligencia artificial. Gracias, doctora. Tenemos dos preguntas en el chat. Entonces, dice Ámbar Lorena. Entonces, lo que genere ChatGPT no puede ser detectado como plagio. A ver, hay esfuerzos de herramientas para tratar de detectar qué elementos de un trabajo podrían haber salido, ¿verdad? Digamos que como una marca de agua, ¿verdad? Que tiene, digamos, el texto que yo llegué y lo creé con una inteligencia artificial. Pero la realidad es que hay otras herramientas de inteligencia artificial que borran la marca de agua de la primera herramienta. Entonces, es difícil detectarlo. Eh, mm, no, a ver, no es imposible, pero es difícil. Lo que decía ese artículo que les compartí de Televisión Española es que es prácticamente indetectable.
y por lo tanto, no es, lo que nosotros podamos hacer no es 100% seguro en relación con la detección de ese plagio. Entonces yo creo, ¿verdad? Que más que hacer plagio, el asunto es dar las herramientas para que la gente lo utilice bien para la mejora de sus trabajos. Y además tener, y no sé, y hacer preguntas, por eso les decía lo de la pedagogía de la pregunta, preguntas que valgan la pena, no preguntas que yo se las ponga al chat GPT y con eso ya yo llego y entrego un trabajo. Eso no tendría sentido. Tiene sentido hacer otras cosas, ¿verdad? A nivel de evaluación. Debemos de pensar, doctora, que realmente qué nos dejan estas herramientas y esa pregunta que nosotros estamos haciendo para realmente tener un análisis reflexivo y construir nuestro propio conocimiento, ¿cierto? Herramientas que nos apoyan. La licenciada Olga Molina de la sede de San Pedro Sula dice muchas gracias por toda la información, excelente abordaje. Muchas Y gracias. Mira, Byron, perdón, ajá, doctora. sí, una cosita, vieras que es que aquí hay una muchacha que se llama Claudia Ramos que me mandó una pregunta solo a mí, me parece, que dice, ¿qué alternativas podríamos utilizar para nuestros estudiantes de educación básica utilicen correctamente la IA? Y entonces esto me parece muy importante. Uno, porque en realidad los estudiantes de básica no tendrían que estar utilizando la IA en solitario, tendrían que estarla utilizando con su docente o con sus padres. ¿Por qué? Porque imagínense lo que pueda preguntar ese niño y lo que el chat GPT le puede responder. Y además porque con los sesgos cognitivos que tienen, o sea, yo también tengo que proteger a los niños de esto. Entonces yo creo que tiene que ser algo muy guiado, muy supervisado, en colectivo. Por ahí una compañera nos decía que ella misma abría el chat GPT para todo el grupo y ella misma hacía las preguntas. Entonces, ¿verdad? Y los chicos entonces veían el modelaje. Entonces yo creo que por ahí hay que ir trabajando esto de qué hacer con los más pequeñitos. Sin lugar a dudas. Y Byron Castro pregunta, ¿qué le sugiere a los docentes que no quieren actualizarse en las TICs? Bueno, como dice un amigo mío por ahí, que en algún momento vino un conferencista a Costa Rica y que les dijo que no se preocuparan, que la gente que no quería integrar las tecnologías en algún momento se iba a jubilar y se iba a ir. Este, ¿Verdad? Y eso es una cuestión bastante conformista. En realidad sí se van a ir, porque va a llegar el momento en que esto se los va a exigir y o sea, les estoy hablando desde la perspectiva, o sea, el profesor o profesora que en este momento diga, ay, no, eso de la inteligencia artificial conmigo no va. Ah, no, esto de la inteligencia artificial, no, no, esto jamás, nunca en la vida, no voy a tener que cambiar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo que decirle, está muy equivocado, muy equivocada. Entonces va a llegar el momento en que le va a llegar, en que le va a llegar, lo va a tocar, lo va a empezar a mover y si usted no tiene preparación, va a tener que irse porque no va a haber forma. Las estudiantes se lo van a exigir, la universidad se lo va a exigir. Entonces, ¿qué les diría? Yo les diría que aunque se incomoden, empiecen ya a prepararse, que empiecen ya a estudiar, a experimentar. La experimentación es sumamente importante. Puede ser que hoy, ¿verdad? Mi habilidad, mi competencia digital sea muy pobre, pero en poco tiempo yo puedo desarrollar esas capacidades y puedo hacer las cosas mejor. Y como les decía, si creo una mejora continua, esa mejora continua me va a ayudar a, a transformar lo que voy haciendo y hacerlo cada vez mejor. Gracias, doctora. Lidia Mejía, ¿podrían compartir la presentación, por favor? Ujú, Luego dice Sandra Aguilar, comenta, con el mismo chat GPT podemos evitar el plagio y cuál herramienta usar para evitarlo. ujú, Creo que esa ya la había contestado usted anteriormente, doctor. ujú. Y bien, estas son todas las preguntas que tenemos por acá. Muchísimas gracias, doctora. Realmente una conferencia sumamente interesante en la cual nos incorpora en la realidad, ¿verdad?, que vivimos actualmente. Platicábamos tras tienda y decíamos en nuestras épocas hasta ir a alguna fotocopiadora era difícil.
Y ahora con todas las herramientas que tienen a la mano, el conocimiento lo tienen el día a día y nosotros somos los responsables de construir ese conocimiento y por supuesto ser reflexivos ante toda la información que nos está llegando actualmente. Doctora, muchas gracias, ¿verdad?, por la temática. Vamos a leer, en este momento tenemos un pequeño presente para usted, que es un diploma de reconocimiento. Ahora lo comparten. Bien, vamos a esperar a que nos los puedan compartir. Bien, antes de cerrar, chicos, quiero invitarlos a que puedan participar en las diferentes conferencias que se van a estar llevando a cabo ahora a partir de las 5:30 de la tarde. Vamos a tener exactamente 3 actividades, 2 cursos cortos. El primero es la inteligencia artificial y su aplicación en la enseñanza de las ciencias por parte del magíster Fernando Zelaya en el Salón Eliseo Pérez Cadalso. Y ChatGPT, del que están bastante interesados, como herramienta en el aula de clases que será impartida por el magíster Marlon de Jesús Oliva y el magíster Kenfor Misael Uceda. Asimismo, tendremos un taller denominado Estrategias de Aprendizaje Colaborativo en el aula de clases por Perusal y ChatGPT. Este se desarrollará en este salón. Muy bien, doctora. Vamos a dar lectura al diploma. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, otorga el presente diploma de participación a la doctora Susana Jiménez Sánchez por su colaboración al desarrollo de la conferencia Preparación Pedagógica de la Persona Docente Universitaria en la era de la inteligencia artificial, en el 4º Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, FACIT, denominado La Inteligencia Artificial en la Ciencia y Tecnología, desarrollado del 11 al 13 de octubre del 2023, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 13 días del mes de octubre del año 2023. Firman el presente el vicerrector académico, el magíster Bartolomé Chinchilla, y el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, el magíster Carlos Aguilar. Doctora, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Un placer, doctora.
1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. 1, 2, 1, 2. ¿Se escucha el retorno? Ya no, ¿verdad? Dos, 1, 2. Se escucha el retorno, ya no. 1, 2, 1, 2.